buenas noches. La manzana de la discordia hoy se la vamos a dedicar a un problema, un tema que es muy sensible para los mexicanos y que es uno de las asignaturas pendientes de la Cuarta Transformación, quizá junto con la seguridad, la que más nos deben. Estamos hablando del sistema de salud. Íbamos a ser como Dinamarca, y hasta mejor que Dinamarca, dijo el jefe del Ejecutivo, y se nos muere una niña aplastada en un elevador del IMSS, y a los días otro elevador del IMSS se queda atorado con 8 personas. No estoy generalizando, estoy dando ejemplos de cómo la falta de mantenimiento, la escasez de medicinas, lo mal atendida que estuvo la pandemia, que nos colocó en los primeros lugares en víctimas, aunque el presidente diga lo que diga, no va a cambiar esa estadística de que diga que lo manejó como en ningún país del mundo, pues es una asignatura pendiente. Aquí mi compañero José Newman ha hecho algunas investigaciones sobre el estado actual del sistema de salud. Y pues te pediría un primer comentario sobre esta introducción que acabo de hacer. Ay, Pancho, mira, por razones familiares y por razones de vocación y formación profesional, pues he estado ligado familiar y personalmente con la salud y con el aparato de salud. Y en ese sentido lo conozco y lo he vivido. No niego que el aparato de salud pudiera tener limitaciones, las tenía. El aparato de salud mexicano ha sido una larga conquista a lo largo de decenios, de años, de quinquenios, de sexenios, una esforzada lucha por mejorar y proveer al pueblo de México de un aparato de salud competente, lo más, digamos, universal posible, lo más capaz posible, y sí te puedo afirmar que tenía grandes logros, ¿no? Pues, insisto, por más lagunas y problemas que pudiera tener, es innegable que tenía grandes logros. Y este señor en 5 años ha acabado con todo. Voy a poner ejemplos. En términos comparativos, lo que en México se gasta en salud sigue siendo muy poco comparado con lo que debiera gastarse. No voy a poner cifras porque luego uno se hace bolas, pero digamos, si nos comparamos con los países de América del Sur, ¿no?, hemos tenido la mitad de lo que otros países, lo cual ya es bastante, digamos, limitado. Y eso se debe a que la recaudación es poca y hay muchos, digamos, pendientes de gasto. Bueno, pues a eso que teníamos le ha tumbado la mitad. Entonces tenemos la mitad de la mitad que teníamos en comparación con otros países. Ya no te quiero decir en comparación con Europa, con China o con los Estados Unidos. O sea, nuestro aparato de salud cada vez tiene menos recursos en lo que va de estos 5 años, ¿no? A cualquier sueldo, si le quitas la mitad, pues lo mandas al carajo, a cualquier cosa, ¿no? Si a cualquier gente le quitas la mitad de la comida, pues la matas de hambre. Sí, aquí un paréntesis. ¿Por qué le quita recursos a salud? Pues porque está obsesionado, primero, en sus obras magnas. Ahí va mucho dinero. El costo de estas obras, tampoco vamos a hablar de números porque nos hacemos bolas, como tú dices, pero desde luego no es el que calcularon al principio. Es decir, ejemplo, Dos Bocas, era $8,000 millones el costo planeado. Vamos en $18,000 millones y no se ha refinado un solo barril. Y estamos a nada que termine este sexenio, ¿eh? Pero bueno, era nada más la acotación que quería hacer. Bueno, si era poquito el dinero en comparación con lo necesario y en comparación con otros países, pues ahora tenemos la mitad, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el señor, como tú bien dices, destinó que la otra mitad se vaya para otras cosas. Lo que eso significa, podemos traducirlo más fácilmente, ¿no? Si la mitad de lo que se gastaba en salud, digamos, si lo que se gastaba en salud por parte del gobierno se redujo a la mitad, ¿quién está pagando la otra mitad? Pues los ciudadanos, ¿no? Porque la medicina se necesita.
Y entonces si tienes de donde sea, pues vas y la compras. Entonces ahora el recargón sobre el presupuesto familiar pues es enorme. Como allá no hay, pues entonces la compras o te quedas sin ella. Ese es un indicador fatal. Pero tienes el otro, ¿no? Y el otro es que él decidió que el seguro popular, como él decía, ni era seguro ni era popular. Y entonces inventó una cosa que se llamaba el INSABI, Instituto de Salud y Bienestar. Bueno, pues si el otro no era ni popular ni seguro, como él decía, este no resultó ni instituto porque no duró. No resultó para la salud porque no trabajó en la salud y menos generó bienestar. Pero como detalles de muestra, al frente de eso puso a un antropólogo, a un arqueólogo. Yo no tengo nada contra la arqueología, sino gran respeto, pero yo creo que cada ramo, cada actividad exige el conocimiento de alguien que tenga la experiencia en lo propio, ¿no? Y organizar un sistema de salud no es enchilame otra. Entonces, traer a alguien ajeno al tema, pues tampoco pienso que fue un acierto. Pero no contento con eso, ¿no? Lo desaparecen así como por la puerta de atrás. Y al arqueólogo que fue el autor de, digamos, de la idea y del fracaso, lo hace subsecretario de salud. Bueno, ¿no? Entrados en gastos, tenemos un secretario de salud desaparecido, ¿no? Yo creo que las señoras buscadoras de sus hijos también tienen que buscar al secretario de salud, está desaparecido. Cuando aparece, pues es mudo, ¿no? Pero pues no aparece, ya se desapareció, quién sabe usted. A lo mejor lo están tratando, a lo mejor ya está boqueando, no le deseo la mala suerte, pero el hecho de que no aparezca, pues es un mal signo de salud. Y entonces dejó al frente, ¿no?, a este señor López-Gatell, ¿no?, que es la pretenciosidad, la pendejez, perdónenme decirlo de esta forma, pero no admite otra, ¿no? El señor se dio el lujo de encarar el fenómeno de la pandemia, pues no le voy a decir de la peor manera posible, porque siempre hay algo peor, pero de una manera muy lamentable, y creo que se está en la conciencia de todos. Pero no solamente hizo y deshizo, sino que el señor siente que lo hizo bien. Tiene unas ínfulas, ¿no?, como la que tú decías, de haber desafiado y no haber asistido a una cita que le formuló la Cámara. Una comparecencia. ¿Qué es eso? Que está obligado a rendir cuentas como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ¿Qué es eso? Y decías, el secretario está desaparecido, pues el que da la cara es Hugo López-Gatell, es el que aparece en conferencias, el que aparece en las entrevistas, el que dice y arma con el apoyo del señor presidente. Irrestricto. O sea, el presidente llegó al extremo de decir que era el doctor, ¿sí? Sin embargo, pregúntenle a las familias, a las familias de los enfermos. Bueno, hemos llegado a escuchar tantas barbaridades que a una de las corcholatas se le ocurrió decir que durante la pandemia en la Ciudad de México a nadie le faltó una cama. Pues yo te voy a decir que tengo un hermano, sí, que sí le faltó una cama. Entonces, que venga eso a decir Claudia Sheinbaum, pues aquí yo testifico que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo viví en mi propia familia. Pero mira, cuando alguien dice algo así, pues es o tonto, ¿no?, o cínico, o valemadrista, porque afirmar una cosa así, pues es tan palmariamente falaz, que se necesita de verdad talento para andar diciendo esas tonterías. Pero vamos a otro detalle, ¿no? Los servicios se han disminuido, los hospitales están careciendo de equipamiento, están careciendo de medicamentos, de material de curación. A los médicos no los han regularizado en su pago a muchos de ellos. Hay manifestaciones cotidianas del cuerpo médico y de enfermeras protestando porque no les han cumplido las condiciones de trabajo. Lo que tú dices a manera de ejemplo, los elevadores ahora matan gente, ¿no? Y por toda respuesta es que los compró Calderón. Eso es buenísimo. Bueno, y derivaron la responsabilidad en Miquel Arriola. Miquel Arriola, el contrato se firmó en el 2016 y el mantenimiento, o sea, las obligaciones de darle mantenimiento eran por 5 años.
¿sí? No tienen madre. O sea, es siempre buscar en el pasado explicaciones a la ineficiencia del presente. Pero ese es en todos los rubros, ¿eh? Tienen madre. Si tenemos el récord de homicidios, es porque los de pasado tienen la culpa. Pues Calderón, hombre, si tienen a García Luna. Pues es y que ese yo es no fui, fue Tete. Es el pretexto Universal. Universal. De todo. En todos los discursos, si estás hablando de salud, sale Genaro García Luna. Ya me consta porque voy a las sesiones de hoy de la Comisión Permanente, a las del Senado y a las de la Cámara. Siempre sale Genaro García Luna. Genaro García Luna se fue desde el 2012. Entonces, que sigan justificando este pésimo sistema de salud, pues no tiene, pues no ahí tiene ahí te asidero. voy con otros datos, ¿no? A ver, nada más quería hacerte sí. ¿Dónde empieza todo esto? La primera decisión que toma, al romper las compras consolidadas, nos fuimos a la UNOPS a adquirir medicinas afuera, porque supuestamente íbamos a hacer los grandes ahorros. La UNOPS quedó tan mal que tuvieron que hacer compras directas de medicamento insuficientes, porque uno de los problemas reiterados a lo largo de estos 6 años es la escasez de medicamentos, la escasez de tratamientos, por ejemplo, para los niños con cáncer. A ver, para los déjame diabéticos. detenerme ahí porque Termino, sí. 2. Inventan una cosa que se llama Birmex. Se supone que Birmex iba a ser la distribución. Nada. El ejército traía también la distribución. Nada. Luego se fueron a la distribución regional. Tampoco nada. ¿Y qué está pasando ahora? Están volviendo al modelo que el presidente destruyó al principio. Están regresando a ese tipo de compra, de distribución, porque el problema también, y es muy grave, el de la distribución. Ahora sí, adelante. No, era lo que me iba yo a referir, porque la gente muy fácilmente desconoce cómo funciona esto y creo que es importante. Imagínense ustedes la cantidad de medicamentos que compra el Seguro Social, el ISSSTE, Petróleos, el Ejército, Marina, las cadenas de farmacias, los hospitales particulares, los particulares, imagínense los millones de medicamentos. Eso implica, pues, contacto con los cientos de laboratorios. Si durante muchos años cada uno compró por su lado, ¿no?, pues era evidente que no era conveniente seguirlo haciendo, sino lo conveniente era juntarse para hacer compras juntos y obtener mejores precios. Bueno, ese proceso le tomó al país 30 años, para poder hacer la suma de todo lo que necesitaba el país y poder comprarlo de junto, ¿no? Poner de acuerdo a todo el mundo, 30 años, pues los mandaron al carajo. Ahora, no basta con comprarlos, porque el laboratorio te dice muy bien cuántos millones de cajas necesito. Te los pongo en el aeropuerto. No, ahora hay que hacerlos llegar 3 cajitas acá, 2 cajitas. El sistema de distribución. Sí. El sistema de distribución tomó otros 30 años en paralelo para montar eso, ¿no? Y estos de un plumazo lo tumbaron. O sea, tumbaron una arquitectura en materia de surtimiento de medicamentos. Entonces, claro, derrotado aquello, pues entonces salte a comprar a ver a dónde. Ahora, el argumento para tumbar ese sistema es que había corrupción. ¿Usted conoce a alguien que esté en la cárcel por este motivo? ¿Alguien que haya, algún corrupto que tenga que ver con la distribución de medicamentos que esté en la cárcel? Es decir, levantan la acusación y jamás la prueban. Entonces, y ahora, el mejor ejemplo de que fue un error garrafal es, lo repito, están volviendo al modelo original. Fíjese usted. Ahora imagínense, reponer lo que tiraron tampoco es fácil, ¿no? Volver a armar ese procedimiento de tal manera que por más que digan ahorita lo reponemos, pues va a tomar muchos años reorganizar la compra como estaba organizada. Pero voy más allá. Otra cosa que hicieron fue suspender permisos de producción de medicamentos a laboratorios nacionales. Entonces el laboratorio Psicofarma que producía los medicamentos psiquiátricos, de repente le quitaron su licencia. Entonces nos quedamos sin psicofármacos, así de barato.
Hay miles de gentes padeciendo eso, literalmente padeciendo ellos, sus familias. Birmex, el Estado mexicano había creado una fábrica de vacunas, medicamentos y sueros, pues simplemente lo cancelaron y lo destinaron para que ahora fuera el que repartiera. Entonces lo que se hacía ya no se hace. Entonces no tenemos vacunas, ¿no? Y lo que tenía que hacer, pues no sabe hacerlo, ¿no? El conjunto de todo esto, tenemos un aparato de salud desquiciado. Y con estas palabras de Pepe y este panorama paradisíaco en materia de salud que les acabamos de describir, nos despedimos y le damos cita para el próximo viernes a las 9:30 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos.